Sentados, por favor, hermanos. Bueno, este mensaje va dedicado a las mamás. Por supuesto, en primer lugar, las mamás que están aquí presentes, pero bueno, también a nuestras hermanas que no están aquí con nosotros y que las aprecio muchísimo, y a mi hermana Mari, a mi hermana Lupita, bueno, también a ellas. Ojalá que puedan ver la predicación ahí en la página. Les aprovecho para invitarlos a que vean las predicaciones, aunque ya las hayan escuchado. Pueden compartirlas con algún amigo o una amiga de ustedes. Bueno, escuché, bueno, en estos días ya ven como toda la gente está hablando ya de las mamás, sobre todo las empresas que ofrecen que compremos algo para la mamá, o que la mamá pida alguna cosa que las empresas estas tienen para vender. Bueno, pero miren, las mamás, sin haber estudiado y sin ser pues capacitadas realmente de alguna manera humana, son maestras. Son las primeras maestras que todos nosotros tuvimos. Son enfermeras, psicólogas, son las que nos disciplinan con mucha sabiduría. De eso ya hablamos hace 8 días, de cómo las mamás disciplinan. Bueno, y son las que mantienen la casa en orden, pero no solamente porque acomodan todas las cosas en su lugar. Aparte de que hacen eso, la casa en general funciona porque la mamá está al pendiente de lo que sucede en la familia, en los hijos. Y bueno, no solamente la mamá, pero también el papá, pero tiene su ayuda idónea, que tiene otros aspectos que nosotros los hombres no nos damos cuenta y las mamás sí. Bueno, también hacen trabajos de jardinería, de reparaciones de todo tipo en la casa, porque pues de momento se les presenta y no hay más que ellas. Son decoradoras, son cocineras milagrosas, administradoras expertas, expertas en finanzas, doctoras del cuerpo y del alma, son choferes, son consejeras, moldean el vocabulario de sus hijos, construyen nuestra personalidad, en fin, hay muchas otras cosas que las mamás hacen y son. Una voz que suavemente, también eso son las mamás, una voz que suavemente dice con palabras y con hechos: te amo. Las mamás son las primeras en relacionar a sus hijos con Dios, las mamás cristianas. Leí en estos días, yo creo que es algo bueno, que lo quisieron poner como algo divertido. Así se llamó esta como caricatura de las mamás, acerca de las mamás. Se llamó esta caricatura Dios en el acto de crear a las madres. Dios en el acto de crear a las madres. Y había un dibujo de Dios formando a la primera mamá, a Eva. Y hubo una conversación. Después viene una conversación. Señor, estos son los ángeles. Señor, en este modelo que estás haciendo ya te tardaste mucho. ¿Por qué? Y Dios le contestó: ¿ya leíste el modelo que yo tengo para este modelo? Perdón, ¿ya leíste el proyecto que yo tengo para este modelo? No. ¿Qué hay de especial para este modelo?
es que debe de ser completamente lavable, pero no es de plástico. Tiene 180 articulaciones y todas ellas renovables. Sus besos van a tener la virtud de sanar desde las rodillas raspadas hasta los corazones quebrantados. Su fuente de energía es a veces una taza de café en la mañana y lo que dejaron los hijos en sus platos. Y aunque solamente tiene 2 manos, funciona como si fueran 6. Y los ángeles estaban diciendo, oh, qué impresionante. Y Dios todavía les empezó a dar más lujos de detalles acerca de las mamás. Y eso no es nada. También solamente tiene 2 ojos y están enfrente, pero parece que también los tienen atrás. ¿Sabe lo que está ocurriendo tras ella? Parece que tienen rayos X en sus ojos, porque saben lo que sus hijos están haciendo dentro de sus cuartos. Niños, antes de salir de sus cuartos, recogen todos los juguetes, levanten todo el tiradero que ya hicieron. Oh, ¿le estás poniendo demasiadas cosas a esta creación? Descansa un poco, Señor. Mañana continúas con tu trabajo. No voy a descansar. Tengo que terminar hoy mismo. Estoy creando a alguien tan cercano a mí que estoy poniendo todo mi empeño en ella. Se puede curar sola cuando se enferma. Con una poquita de carne puede alimentar a toda su familia. Y es la única que podrá convencer a su hijo de 8 años que se bañe. Oh, y su piel es muy suave, pero muy resistente. Te sorprenderás cuando veas cuánto puede aguantar. Oh, pero no puede pensar, ¿verdad? No solamente puede pensar, también puede razonar y también puede argumentar, comprometerse, conversar, convencer. Mira, Señor, tiene un defecto, tiene una fuga de agua. No es fuga de agua, son lágrimas. ¿Lágrimas? ¿Y para qué son las lágrimas? Para expresar gozo, tristeza, preocupación, frustración, éxito, alegría, todo. Señor, esta es tu obra maestra. Con esto en mente, quiero por favor que abran sus Biblias y leamos una parte de la Escritura. Mateo 20:20 al 23. Mateo 20:20 al 23. Ábranlo y dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hasta ahí la palabra. Pero demos, ¿cómo se dice esa palabra? Démonos cuenta, la mamá
de Juan y de Santiago, que no sabemos cómo se llamaba, no tiene la Biblia su nombre, pero es la mamá de Juan y de Santiago. Era una creyente y seguidora y discípula de Jesucristo. Eso sí, está claro. Lo había escuchado enseñar acerca del reino y creía en el reino de Cristo. Por supuesto que creía en el reino de Cristo. Y ella era parte de este reino. Ella ya había entrado a ese reino. Era una mamá creyente, pues, en el Señor Jesucristo. Y también se dio cuenta que sus hijos tenían una relación con Jesucristo muy especial. Apóstoles, escogidos. Bueno, y sabía que cuando el Señor Jesucristo estableciera su reino en toda su plenitud, cuando ya no existiera otra cosa más que su reino, sus hijos iban a tener, o ella quería que tuvieran, una buena posición de autoridad y de responsabilidad en ese reino. Y eso fue lo que le pidió. ¿Por qué se acercó con esta petición? ¿Por qué? Bueno, porque acababa de escuchar la parábola de los obreros y la viña que está anterior, en el que un padre de familia salió por la mañana a contratar obreros para su viña y los contrató por un denario. Y a mediodía salió y contrató a otros por un denario. Y en la tarde contrató a otros por un denario. Y al final del día a todos les pagó lo mismo, un denario. Los que entraron en la mañana, los que entraron a mediodía, los que entraron ya casi al terminar el día, también les pagó lo mismo. Y la mamá de Juan y Jacobo pensó: yo quiero que mis hijos no vayan a tener la misma posición de todos los demás cuando Jesucristo establezca su reino. Yo tengo que intervenir. Y lo que hizo se encuentra en el versículo 20 de lo que acabamos de leer, de Mateo 20, Mateo 20. Postrándose ante él. Noten esta actitud, postrándose ante él. Ya les he explicado qué significa postrarse delante de él en otras ocasiones, ya se los he explicado. Un judío o una judía, en este caso una judía, postrarse ante alguien no era posible, lo prohibía su religión, sus principios religiosos, la Biblia. Bueno, el Antiguo Testamento que ellos tenían conocimiento, les prohibía hacer eso de postrarse. Eso solamente lo podían hacer delante de Dios. Pues ella, al postrarse ante Jesucristo, lo estaba reconociendo como Dios mismo, y se postró y le pidió y le dijo: ordena que en tu reino se sienten mis dos hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, que uno sea el secretario de gobernación y el otro el secretario de hacienda. Así, los puestos más importantes de nuestro país, algo así. Miren a la mamá de Santiago y de Juan. Muy creyente, pero muy interesada, podríamos decir. Pero se le perdona porque lo que pidió no fue para ella, fue para sus hijos. Eso muestra cómo son las mamás todas. Así son las mamás. Antes de buscar su propio beneficio, su propio bienestar, buscan el de sus hijos. Aunque no consiguió lo que pidió, pero tampoco se le negó.
En otras palabras, Jesucristo les dijo, ya no se dirigió a la mamá, sino a los hijos, a los apóstoles. Les dijo, miren, ¿están dispuestos si quieren esas posiciones? Porque yo creo que Jesucristo sabía bien que detrás de la petición de la mamá venía el deseo de los hijos. La mandaron a ella. Y se dirigió a ellos y les dijo, ¿por qué quieren el poder, la posición? ¿Por qué? ¿Por qué no buscan mejor el ser siervos como yo los he enseñado, el de servir a sus semejantes? ¿Por qué buscan la posición elevada de poder, de autoridad? ¿Por qué mejor no buscan el servir a los demás? La salvación, ya les he enseñado, es gratis, pero las recompensas por el servicio, por la causa de Jesucristo, tiene recompensas, eso sí. Ustedes sean fieles en lo poco. En otras palabras, sean fieles en lo poco, y sobre mucho lo podrán tener. Si son fieles en lo poco, serán fieles en lo mucho. En el reino tampoco les confiarán grandes posiciones si no son fieles ahora. Bueno, más o menos eso les dio a conocer Jesucristo, no solamente en esta ocasión, sino en otras más. Veamos a la mamá, que es lo que nos interesa en esta hora. La mamá, porque así son las mamás. Esta mamá de Juan es el evangelista. Juan es el que escribió el cuarto evangelio y 3 cartas que están en el Nuevo Testamento y el Apocalipsis. Un gran siervo del Señor. Vean lo que pidió, que sus hijos, lo primero que pidió es que sus hijos tuvieran parte en el reino de Cristo. Que tuvieran parte en el reino de Cristo. Es importante. Mujer, pero ¿cómo? ¿No estás viendo que ya los escogí? Que ya los escogí yo para que fueran mis apóstoles. Tú ya los has visto. Son mis apóstoles. Sí, pero también ahí está Judas. No porque anden con los apóstoles, son herederos del reino. Y ella pidió eso, que antes de ser apóstoles, que antes de que nada, tuvieran parte en el reino de Jesucristo. Yo creo que esta petición es muy digna de imitar para todas las mamás, las que están aquí y las que no están aquí. Pidan a Jesucristo que sus hijos tengan parte de su reino. Pídanle. Y vean cómo le pidió, postrándose, porque no hay otra manera. No hay. Pidan a Jesucristo que sus hijos tengan parte en el reino de Dios. Es lo más importante. Y yo sé que las mamás que están aquí presentes sí oran por sus hijos, estoy seguro. Señor, te ruego por mis hijos en la noche, en la mañana. Señor, te ruego por mis hijos. Señor, salieron mis hijos a la escuela, te los pongo en tus manos. Señor, no regresan, esta es la hora que regresen, te los pongo en tus manos. Pero más que nada, oran pidiéndole, Señor, que sean salvos. Que Jesucristo sea su Señor y su Salvador. Que sus pecados sean expiados por la sangre de Jesucristo. Que no se pierdan. Ayúdame a conducirlos a tus pies, Señor. Ayúdame.
Eso era la petición en primer lugar de la mamá de Juan y de Santiago. Y yo pienso que se nos servirá de ejemplo, pues en especial a las mamás, porque aquí es una mamá que hizo esto, pero yo creo que a papás y a mamás igualmente nos puede servir. Hay un hermano muy famoso que por predicar y escribir acerca de la familia ya se hizo famoso. Tiene muchos libros. Yo cuando voy a las librerías cristianas, porque voy muy frecuentemente y busco a ver qué más hay que puedo interesarme. Bueno, se llama este escritor que se ha especializado en hablar de temas familiares, se llama James Dobson. James Dobson ha escrito mucho acerca de la familia. Dice él que cuando su hijo, que se llama Ryan, él es de Estados Unidos, todavía vive, este escritor cristiano, dice que cuando su hijo Ryan era bebé, su esposa tuvo un día terrible. Su bebé, Ryan, se enfermó. Y el niño bebé lloraba todo el día. Y tenía mucha diarrea y vómito. Y la mamá se la pasó cambiándole los pañales cada rato. Y hubo un momento en que estaba cambiando los pañales y sonó el teléfono y le dijo a su otro hijo que estaba allí, que tendría unos 4 o 5 años, el otro, y le dijo, ¡ay, ves a tu hermano! Voy a contestar el teléfono. Y el otro muchachito le dijo, sí mamá, yo lo veo. Entonces, bueno, hubo un momento pues en que el bebé ensució el vestido, los brazos, el sillón, el suelo, y de nuevo a cambiarlo, y otra vez, y de nuevo a limpiar, y en la noche igual. Y cuando llegó su esposo, lloró la mamá. Y le dijo, oye, esto que estoy pasando no estaba especificado en el acta de matrimonio. Me la pasé muy mal. Me siento desesperada y cuando tú no estás muy sola. Bueno, muchas veces las mamás se sienten frustradas cuando hay problemas en su familia, de salud o de comunicación con sus hijos. Esta misma mamá, es otra ocasión, porque este escritor habla de cosas así muy de la familia. Dice que ese bebé, ese mismo Ryan, y que su otro hermano tenía 4 o 5 años, el mayor, que le dijo, ay, estoy cambiando a tu hermano, pero ya sonó el teléfono y tengo que ir, ahorita voy por el teléfono. Ahí ves a tu hijo, sí mamá, yo lo veo. Y se fue la mamá y casi en cuanto se fue, se oyó que el bebé cayó de la cama y empezó a llorar. Y se regresó la mamá. Ya, mi hijita la abrazó, ya, pobrecita. Te dije que la vieras, ¿por qué no la viste? Sí la vi cuando cayó y la vi cuando lloró. Ya la mamá empezó a llorar junto con la bebé. Ser mamá no es fácil. A veces las mamás están llenas de alegría y otras, muchas, de tristeza. A veces los hijos las hacen sentirse orgullosas y se ponen anchas, amplias como pavos reales. Qué bonito cuando eso sucede. Pero otras veces se sienten avergonzadas por los hijos.
y se acaban una caja de Kleenex para secarse las lágrimas. Las mamás que tienen hijos jóvenes o adolescentes cristianos, yo les digo, bien hecho, porque los jóvenes desde la adolescencia y los jóvenes es cuando los muchachos, aunque sean cristianos, se alejan de todo lo que tiene que ver con la iglesia, de todo lo que tenga que ver con la Biblia, de todo lo que tenga que ver con Dios, se alejan en ese tiempo. Porque están en la escuela, están influidos por la escuela, por las materias que están recibiendo en la escuela o en la universidad o en donde sea que estén estudiando, y también por sus compañeros que les dicen otras ideas y ellos, ¿cómo van a salir con lo anacrónico que es los pensamientos de la palabra de Dios, de la Biblia? Entonces empiezan a cambiar. No importa que sus hijos sean pobres, pero que sean temerosos de la palabra de Dios y de Dios, por supuesto. No importa qué carencias tengan los jóvenes, no importa, no se sientan menos, sean trabajadores, sigan adelante. Yo les digo que sí vale la pena todo el esfuerzo que hagan jóvenes para prepararse en un futuro, persíganlo. No sean atraídos por el oropel del mundo. Los jóvenes hijos de Dios, la palabra de Dios dice, ¿de qué te sirve que ganes 45,000 pesos mensuales en tu trabajo? O que andes manejando un BMW o un Mercedes-Benz, o que tengas una casa allí en la colonia Anzures o Polanco. ¿De qué provecho sería si ganan todo el mundo, pero pierden su alma? Por eso la mamá de Juan y de Santiago nos da un magnífico ejemplo: pedir por nuestros hijos que pertenezcan al reino de Dios. Quiera Dios que todas las mamás y papás tengan esta carga santa de presentarse ante Jesucristo, ante el trono de gracia. En otras palabras es eso, presentarnos delante del trono de gracia y pedir por la salvación de nuestros hijos. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Creo que nunca les he contado, o sí, a lo mejor sí, porque ya tengo mucho tiempo aquí con ustedes. Mi mamá tuvo que venir a la Ciudad de México hace muchos años. Bueno, ya tiene muchos años de muerta ella, pero tuvo que venir aquí a la Ciudad de México, y yo la di de alta porque yo trabajaba en la universidad, y la di de alta al Seguro Social porque ella tenía que ser operada. Y yo la registré en el Seguro Social. Bueno, perdón, permítanme, déjenme quitar esto. Y yo no sé por qué le estoy contando que la registré. Ya sé. Porque en ese tiempo ella vivió 1 año con nosotros. Yo tenía solamente un hijo. Tengo 2 hijos. El primero, algunos de ustedes sí los conocieron. A mi hijo Shell, se llama Shell, el mayor. Y el otro se llama Ever. Entre Shell y Ever se llevan 6 años de diferencia. Ya nomás queríamos quedarnos con uno. Después mi esposa fue la que quería otro y me insistió. Y bueno, está bien, otro más. Y salió Ever, 6 años después. Bueno, pero en ese momento cuando vino mi mamá a estar con nosotros 1 año,
teníamos solamente a Shell. Y vino, aparte de que tenía que ser hospitalizada y ser sometida a una operación, al mismo tiempo nos ayudó a cuidar a nuestro hijo, porque mi esposa y yo trabajábamos los dos. Y yo me propuse con mi esposa. Mi hijo Shell estaba pequeño, era bebé, no tan bebé, pero pequeño. Entonces yo le dije a mi esposa, vamos a respetar a mi mamá en cuanto a sus creencias católicas, vamos a respetarla. Y ese fue un acuerdo que tuvimos mi esposa y yo, respetar las creencias de mi mamá. Si ella rezaba el rosario, que lo rece. Si ella se iba a la iglesia católica, que se vaya. Ahí estaba cerca, media cuadra. Pero yo le pedía a Dios por mi mamá. Pero como hijo provinciano, yo le hablaba de usted a mi mamá. Así somos los de provincia, le hablamos de usted con mucho respeto a las mamás y a los papás. Entonces, yo sí le pedía a Dios de que mi mamá se hiciera cristiana. Sí le pedía. Dije, pues, ¿cómo lo va a hacer Dios? No sé cómo, pero yo lo estoy pidiendo. Ahora que está viviendo con nosotros. Y pues yo no era pastor, yo era congregante todavía hace muchos años. Shell llegó, cuando yo llegué a la iglesia, Shell tenía 1 año, apenas empezaba a caminar y a hablar. Bueno, en ese tiempo fue cuando mi mamá estuvo ahí con nosotros. Entonces, me hablaban por teléfono los hermanos. A veces iban a la casa, teníamos un devocional, los hermanos, y mi mamá se apartaba, pero estaba oyendo. Además, en la casa siempre poníamos música cristiana. Y yo, de vez en cuando, me quería aprender himnos de los que oía en la iglesia, y me ponía a ensayarlos, a cantarlos, etcétera. Y todo eso, sin saber, estaba haciendo Dios la obra por medio de todo eso. Y nos poníamos a orar, mi esposa y yo, a leer la Biblia, nuestro devocional familiar. Y ella estaba oyendo, y aunque no participara, hasta que 2-3 meses después de que empezó a estar con nosotros, dijo, yo quiero ir a la iglesia con ustedes, a la iglesia de ustedes. Bueno, sí, claro. ¿Para cuándo? Pues ya el próximo domingo que se vayan ustedes, me voy con ustedes. Sí, claro, vamos. Y empezó a ir. Y yo, por respeto, hermanos, por respeto, nunca le dije a la salida, ¿qué te pareció? ¿Aprendiste algo? Nada. Como si nada. Y así pasó, domingo tras domingo. Y un día, bueno, no un día, en esa iglesia donde yo llegué, hacen campañas evangelísticas en agosto, porque es el aniversario de esa iglesia. Y se llegó el tiempo de la campaña evangelística, y son predicaciones, y la iglesia se moviliza. Es una iglesia grande, traen predicadores del extranjero, tienen dinero. Bueno, vino la campaña evangelística, y en el tercer día, porque íbamos todos todos los días, era de domingo a domingo, así celebrábamos el aniversario de esa iglesia. Predicaciones evangelísticas de domingo a domingo, y ahí participaban coros, participaban grupos. Ahí conocí yo a Nelly Núñez, que estaba recién convertida en aquel entonces, la de las hermanas Núñez. Bueno, y como al tercer día de la campaña evangelística, vi a mi mamá que pasó a recibir a Cristo. Vi a mi mamá, y yo era ayudante de los consejeros, no era consejero, era ayudante de los consejeros, estaba aprendiendo. Y entonces, cuando vi a mi mamá,
sí me dio sorpresa y me dio gusto. Y yo le dije, yo no quiero estar con mi mamá, que alguien vaya con ella. Pero sí la estaba viendo de lejos. Que subieron a la sala de consejería y le dieron un Nuevo Testamento y la plática del consejero para los que reciben a Cristo. Y lo mismo, de regreso no le pregunté nada, pero ella sí me dijo, ay, ahora por primera vez, tan vieja que estoy ya, y apenas me siento que soy de veras creyente en Jesucristo, ¿no? Toda la vida era yo pura costumbre, pero ahora yo tengo una relación muy personal y particular con Cristo, mi Señor. Y ya, eso ya me dio más permiso mi mamá, yo creo, para que yo le hablara y siguiéramos ya más con confianza, hablando de las cosas de la Biblia, de Dios y de todo eso. Bueno, ya, por eso les hablé de mi mamá un poco. Cuando se regresó ella, en mi pueblo, un pueblo chiquito de Nayarit, esa fue mi preocupación, no había ningún grupo cristiano en el pueblo ni en alrededores, no había. Y esa fue mi preocupación. Entonces, pero cuando iba yo de visita, me quedaba muchos días allá, y ella me pedía, ¿me trajiste música? ¿Me trajiste algo para mi vida espiritual? Y sí, siempre le llevaba algo así, pero también todos los días ella y participábamos en un culto de la casa. Y mis otros hermanos, me criticaban a mí, me reclamaban a mí. ¿A poco ya te la hiciste, hermanita? Le dije, no, yo no, yo soy el menor, tengo que respetar a mis hermanos mayores también, ese es un principio. Yo no, ella quiso, yo nunca la obligué, etcétera. Y ella les decía, ¡se callan! Porque tenía autoridad y los demás no tenían que someterse a su autoridad. ¡Se callan! Y no lo molesten. Él está mejor que ustedes. Se los aseguro, yo estoy segura. Él está mejor en ese sentido que ustedes. Y ya los demás se tenían que someter. Por eso les digo que mi mamá, yo estoy segurísimo que se hizo hija de Dios. Y yo creo que a su manera ella hizo lo que esta mujer, la mamá de Juan y de Santiago, le pidió por los otros hijos, porque ahora ya después de muchos años, están mis hermanos pues simpatizando o participando. Ahora sí ya hay iglesias cristianas en el pueblo, ya hay. Y tengo sobrinos, hijos de mi hermana, la mayor, es una hermana, tiene 2 hijos son cristianos y sus nietos, los hijos de esos hijos, son cristianos. Entonces Dios estaba escuchando las oraciones de las mamás. Y esta mamá, también la mamá de Juan y de Santiago, también además de que pidió que fueran seguidores de Cristo verdaderos, también pidió que sus hijos estuvieran involucrados en la obra de Dios. Hay muchas iglesias con cristianos satisfechos en ocupar sus bancas y ya. No evangelizan porque no saben y además no quieren. Mucho menos tienen a un discípulo. En su trabajo nadie sabe si son cristianos. Así que si los ven fumar o tomar una cerveza o si hablan con vocabulario sucio, no hay problema porque nunca les dijeron que son cristianos. Todos lo hacen, casi todos los cristianos y exactamente los jóvenes tienen doble personalidad, cristianos en su casa y en la iglesia y mundanos o no son cristianos, evidentemente en su escuela con sus amigos.
hijos del mundo por 6 días y un día o unas pocas horas representan el papel de hijos de Dios. Representan el papel de hijos de Dios. Muchos, no hablo de los que están aquí ahora, no, pero yo conozco muchos jóvenes así. El ejemplo empieza en la casa, con la mamá, con el papá, comprometidos con el trabajo de Dios y con la iglesia. Yo le doy muchas gracias a Dios porque se comprometen. Todos los que estamos aquí, yo los he visto comprometidos en que este trabajo, esta obra de Jesucristo continúe, todas a su manera. Todos, mis hermanas y mis hermanos, es lo que quieren, que la obra de Jesucristo continúe aquí. Yo lo he visto. Así que dando buen testimonio, orando por sus hijos. Yo lo que más quiero, hermanos, lo que más deseo es que aquí ustedes oremos para que el Señor, por ejemplo, no hemos podido últimamente realizar escuelas bíblicas de vacaciones. No hay quien se ponga de maestros, de maestras, de diferentes niños. No hemos podido. O que aquí haya jóvenes líderes, o que aquí haya hermanos con deseos de ser líderes. Aquí se necesitan hermanos que quieran ser líderes, diáconos, o que ancianos, futuros ancianos. Por lo menos que empiecen aquí, por ejemplo, que cuando se haga una mesa directiva, porque se va a hacer una mesa directiva pronto, pues que estén dispuestos a tener esos cargos de presidente de la mesa directiva, secretario, secretaria, tesorero. La mamá de Juan y de Santiago estaba feliz de que sus hijos estuvieran participando activamente en el reino de Dios. Bueno, pidió que sus hijos fueran parte del reino de Dios, que trabajaran para el reino de Dios. Y por último, también yo le noto a la mamá de Juan y de Santiago que tenía altas expectativas para sus hijos. Pidió una grande posición para sus hijos en el reino de Dios. No pidió poco, pidió mucho. Las máximas posiciones, uno a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Cuál de los dos? El que sea, uno aquí, otro allá, pero mis hijos que sean. Eso significa las máximas responsabilidades. Sí, yo quiero que sean responsables en tu reino, que sean presbíteros, que sean evangelistas, que sean lo que sea, pero que lleven a la iglesia a un movimiento evangelístico o lo que sea, que sean ejemplos de la grey, fe en conducta, que sea un evangelista para la colonia aquí de la Olímpica o algo así. Yo creo que eso es lo que pedía la mamá de Juan. Allí mismo, en uno de los libros de este autor, Dobson, cuenta también esta otra anécdota. Con esto termino. Estoy creando a alguien lo más cercano a mí, dijo Dios a los ángeles que estaban viendo la obra de la creación de la primera mujer, la primera mamá, Eva. El amor de las madres será lo más cercano al amor de Dios que hay en el mundo. Un amor que se sacrifica por sus hijos es el de la mamá. No tanto el del papá, sino el de la mamá. El papá puede quedarse dormido y toda la noche dormir, pero la mamá, cuando tiene su bebé, tiene que cada 3 horas amamantar al bebé o despertar para ver cómo está el bebé, y no duerme, pero no se queja, lo hace con gusto, nadie la obliga. En una ocasión apareció una historia tan desgarradora en los periódicos. Una mamá vivía con su hijo, nada más ellos vivían, la mamá y el hijo joven. Eran muy pobres. Su hijo
sin oficio ni beneficio, no estudiaba, no trabajaba, pero sí andaba en la calle y emborrachándose, y quién sabe qué tanto haría más que emborracharse el hijo. Y la mamá lavaba y planchaba ropa para mantenerlos a los dos. Un día le dijo el hijo a la mamá: vi que guardaste dinero del que tú cobraste, dámelo. No tengo dinero para comprar cervezas, lo necesito. Hijo, ya no tomes. Que me des el dinero, mamá. Hijo, lo poco que tengo es para hacer la comida para mañana. ¡Necia! ¡Ya no te aguanto! Y la empezó a golpear. Y los vecinos intervinieron y se la quitaron de las manos del muchacho ese. Y querían linchar al hijo malagradecido. Y la mamá estaba llena de sangre. Y les dijo a los vecinos: no le hagan nada, déjenlo. No me ha lastimado. Si lo matan, mátenme a mí primero. Eso salió en un periódico. Ese es el amor de las mamás. Lo más cercano a Dios, al amor de Dios. Lo más cercano al amor de Dios. Les digo esto, hermanos, porque a veces yo y ustedes han pensado: ¿de veras Dios me ama? No me merezco. No lo merezco. Yo creo que ya dejó de amarme. No, nunca pensemos eso. Dios hasta por eso dice: ¿a poco la mamá va a abandonar a su hijo? Pues a lo mejor una mamá puede llegar a abandonar a su hijo, pero yo no te voy a dejar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual agarra su camino torcido. Pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Con esto termino y resumo. Las mamás quieren que sus hijos pertenezcan a Cristo, sean salvos. Oran por eso. Las mamás quieren que sus hijos sirvan a Cristo y no al mundo. Las mamás quieren que sus hijos tengan una posición alta en el reino de Dios, más que en el mundo. Y las mamás aman al estilo de Dios a sus hijos, al estilo que Dios ama también a sus hijos. Ese es el amor de las madres. Dios bendiga a las mamás. Felicidades, mamás. Y eso es todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén.